Dos científicos de renombre internacional dicen que pueden probar la existencia del alma. La conciencia es el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y reflexiones, pero también la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. Su naturaleza es profundamente misteriosa y posee implicaciones existenciales, médicas y espirituales. El Dr. Stuart Hameroff, que es emérito en el Departamento de Anestesiología y Psicología, así como directivo del Centro de los Estudios de Conciencia de la Universidad de Arizona, en la ciudad de Tucson, Estados Unidos, y su colega Sir Roger Penrose, físico matemático en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, han estado trabajando desde 1996 en una teoría cuántica de la conciencia, que establece que nuestras almas están contenidas en estructuras llamados microtúbulos, que viven en nuestras células cerebrales. La idea nace de que el cerebro es una computadora biológica, con 100 billones de neuronas cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Sus conclusiones apuntan a que nuestras experiencias de conciencia son el resultado de los efectos de la gravedad cuántica en los microtúbulos, un proceso que llaman reducción objetiva orquestada. La comunicación entre neuronas mediante la secreción de neurotransmisores se realiza a través de vesículas sinápticas distribuidas a lo largo de sus axones. El citoesqueleto de las neuronas juega un papel clave en la dinámica de estas vesículas. Hameroff y Penrose proponen que los microtúbulos, las unidades más pequeñas del citoesqueleto, actúan como canales para la transferencia de información cuántica responsable de la conciencia. Hasta ahora había un cierto consenso científico en considerar que la conciencia emergió como una propiedad de los organismos biológicos durante la evolución. Sería, por tanto, una adaptación beneficiosa que confiere una ventaja evolutiva a las especies conscientes. En cambio, la teoría de la reducción objetiva orquestada afirma que la conciencia es una característica intrínseca de la acción de un universo no computable. Según un reportaje publicado por el Daily Mail, en una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, los microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información dentro de ellos no se destruye. Es decir, que en términos comprensibles, el alma no muere, sino que vuelve al universo. El Dr. Hameroff explicó ampliamente su teoría en un documental narrado por Morgan Freeman, llamado Choke the Wormhole, a través del agujero de gusano, que fue emitido por el canal Science de Estados Unidos. En este documental, el Dr. Hameroff declaró que cuando el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, los microtúbulos pierden su estado cuántico. La información cuántica en los microtúbulos no se destruye, no puede ser destruida, simplemente se distribuye y se disipa por el universo. Y añadió que, si el paciente es resucitado, esta información cuántica puede volver a los microtúbulos. Y el paciente dice: tuve una experiencia cercana a la muerte. Si el paciente muere, sería posible que esta información cuántica existiese fuera del cuerpo indefinidamente como un alma. El Dr. Hameroff cree que las nuevas ideas sobre el papel de la física cuántica en los procesos biológicos como la navegación en pájaros ayudan a confirmar la teoría. Ambos científicos de renombre internacional se suman pues a la idea de la existencia del alma, como el Dr. Rick Strassman, que cree que la entrada del alma en el cuerpo humano se produce a través de la glándula pineal. Y yo soy el documentalista. Y esto fue: científicos demuestran que el alma no muere, sino que vuelve al universo.